¿Qué tal, mi querida comunidad de almas en pena? Sean todos bienvenidos y bienvenidas al Llanto de las Almas. Es un gran placer para mí poder saludarlos y saber que están listos para escuchar más relatos paranormales. Hoy nos vamos a adentrar al terreno de los duendes. Lejos de ser personajes de cuentos infantiles, dentro de la cultura popular se habla de seres antiguos que habitan tanto en la profundidad del monte, así como en los rincones más ocultos de nuestras propias casas. Aquí escucharemos de esos encuentros donde esas pequeñas criaturas se hacen presentes, desde travesuras que se salen de control hasta manifestaciones que hielan la sangre. Y mucha atención, porque los últimos dos relatos incluimos evidencia que nos comparten las personas que vivieron estas experiencias. Así que pónganse cómodos, apaguen las luces, colóquense sus audífonos, suban el volumen y comencemos con el primer relato. Te escribo esto desde el estado de Hidalgo. Prefiero mantenerme anónima porque mi historia es, no sé cómo decirlo, entre vergonzosa, rara y aterradora. No es algo que le cuenta a cualquiera. De hecho, creo que si se lo contara a mis amigas, se burlarían o pensarían que estoy exagerando. Pero lo que pasó fue real, yo lo viví y todavía no sé muy bien cómo manejarlo. Yo vivo sola desde hace 3 años. Renté un departamentito chiquito, de esos que tienen sala, cocina, baño y una recámara. Mi departamento está arriba de la casa de una señora ya grande, a quien le llamaremos Doña Lilia. Ella siempre ha sido muy amable, pero la verdad es que también es muy supersticiosa. Yo llegué a hablar con ella varias veces, y casi siempre me mencionaba cosas como que se hacía sus limpias para la abundancia y quitar la mala suerte. También me contaba de sus altares y sus santos. Yo la verdad la respeto, al final cada quien con sus creencias, pero jamás pensé que algo de lo que ella me decía se me fuera a hacer real. Esto lo menciono porque será importante más adelante. Para darte un contexto más amplio, cuando me mudé ahí, todo estaba normal. Dormía bien, no se escuchaba nada raro, no sentía ningún tipo de presencias. Prácticamente todo estaba perfecto. Esto hasta que conocí a mi novio. Y lo digo así porque esta parte tiene todo que ver con lo que me pasó. Mi novio y yo llevábamos casi 2 meses saliendo. La verdad es que era una relación bonita, pero todo cambió cuando lo invité a quedarse a dormir a mi departamento por primera vez. Y desde esa noche, todo empezó a cambiar como por arte de magia. La primera vez que él se quedó, recuerdo que eran como las 2 de la mañana, y yo estaba medio dormida, cuando escuché como si un par de pies pequeños caminaran alrededor de la cama. Pero eran piecitos de verdad. No era ruido de las tuberías o algo similar. Estoy segura que fueron pasos parecidos a los de un niño pequeño. Estos se escucharon como si se movieran rápido, tal como cuando un niño corre descalzo. Pero yo no tengo niños y no vivo con nadie más, así que me desperté de golpe. Recuerdo que me quedé quieta y sin moverme. Abrí los ojos un poco, tratando de no espantarme, porque pensé que de seguro era mi imaginación. Pero luego escuché una risa chiquita, pero traviesa. Era muy baja, casi como cuando alguien quiere reírse, pero no lo hace del todo. Se escuchaba un poco ahogado. Yo volteé a ver a mi novio y él estaba dormidísimo. Tan dormido estaba que no se movía para nada. Ni siquiera reaccionó o se percató de lo que estaba pasando. Entonces pensé,
Ok, tal vez estaba soñando. Y después de esto, procedí a taparme con la cobija hasta la cabeza y me volví a quedar dormida como pude. A la mañana siguiente no dije nada porque me dio pena. Aparte de eso, ¿cómo le dices a alguien, oye, creo que hay un niño invisible en mi cuarto? Es algo ilógico, así que mejor me lo callé. Pero la segunda vez que él se quedó, pasó algo distinto. Esa noche yo sentí que la cama se hundía del lado de mis pies. Era como si alguien se hubiera sentado ahí. Lo pude sentir claramente. Al principio yo pensé que había sido mi novio, que había movido las piernas. Pero él estaba de espaldas y nuevamente estaba ahí sin moverse. De repente, otra vez escuché esa pequeña risa, la misma risa traviesa y burlona. No sé cómo explicarlo, pero no sonaba normal. Era muy distintivo, como la risa de un adulto, pero de baja estatura o algo muy similar. Ahí sí me asusté. Me levanté a prender la luz y un poco asustada, revisé abajo de la cama. También revisé el baño y la cocina, pero no había absolutamente nada ni nadie. Me imagino que de todo el alboroto que estaba haciendo, desperté a mi novio. Y cuando me vio buscando algo, como desesperada, me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? A esto, yo solo respondí, creo que escuché algo pequeño corriendo por aquí. Él la verdad no le dio mucha importancia. Me dijo que pudo haber sido una cucaracha o algún otro insecto parecido y se volvió a dormir. Yo en especial ya no pude volver a dormir esa noche, aunque ya no volví a escuchar absolutamente nada. Después de esto, pasaron un par de semanas y él volvió a quedarse en el departamento conmigo. Y aquí fue cuando esto se volvió realmente feo. Esa noche todo estaba tranquilo. Vimos películas, cenamos, platicamos un rato y nos fuimos durmiendo como a la 1:30 de la madrugada. Según él, yo me quedé dormida primero, aunque la verdad en esa ocasión no me acuerdo en qué momento me venció el sueño. Pero lo que sí recuerdo es que me desperté porque él empezó a gritar. Estaba gritando fuerte, como si lo estuvieran lastimando. Yo abrí los ojos y lo vi moviéndose como si estuviera tratándose de zafarse de algo. Vi cómo le jalaban el cabello. Fue algo sorprendente ver cómo lo estaban jalando con fuerza, hacia atrás como si algo chiquito y muy fuerte jalara mechones completos. Él se incorporó de golpe, casi tirándose de la cama, y empezó a decir, ¡ay cabrón! Algo me jaló. Yo prendí la luz y ahí fue cuando vi los arañazos. En su espalda tenía 3 marcas largas. No eran muy profundas o con algún tipo de cortadura visible, pero sí eran muy rojas y claras. Era como si algo con unas uñas pequeñas le hubiera raspado la piel. Y no eran mis uñas, pero ni por accidente. Estas estaban raras. Eran como muy delgadas, muy finas, pero se veía que eran muy largas. Él estaba asustado igual que yo. Y ahí fue la primera vez que él me dijo, oye, yo no quiero sonar loco, pero desde que vengo aquí siento que algo no me quiere o no quiere que me quede. Yo me quedé callada y un poco confundida con lo que él me dijo. Pero después de unos segundos de silencio, yo me eché a llorar, porque ya no podía ocultarlo. Le conté todo, lo de los pasos, lo de las risas, lo del hundimiento de la cama y demás cosillas que recuerdo que pasaron en esa situación. Así se quedó todo, y al día siguiente bajé a hablar con doña Lilia, de quien les conté al inicio de la historia.
Ella siempre andaba barriendo el patio como desde las 6 de la mañana, así que la encontré fácilmente. Le conté lo que estaba pasando, esperando que me dijera que eran ratas, gatos, tuberías o cualquier cosa normal. Pero no, ella se puso seria, de hecho muy seria. Y lo primero que me dijo fue: por lo que me estás platicando, eso se trata de un duende. Y tal vez trajiste a alguien que no le gusta. Yo le dije: ¿a quién? ¿A quién no le gusta? ¿Qué es lo que traje? Y ella me respondió: tal vez sea él. Al duende no le gusta tu muchacho, o tu novio, como le quieras decir. Hay seres que se encariñan con las casas, con el entorno y con la gente, y muchas veces no las quieren compartir. Cuando me estaba diciendo esto, yo estaba perpleja, y ella remató diciéndome algo que todavía recuerdo muy bien. Algunos duendes se encariñan de las mujeres, muchas veces mujeres que están solas, y se ponen celosos, muy celosos, así que tal vez este puede ser tu caso. Yo pensé que ella estaba exagerando con todo eso que me dijo, pero ese mismo día, cuando fui a limpiar mi cuarto, encontré algo debajo de la cama. Era como una trencita de cabello, pero no era mío. Yo no tengo el cabello de ese color ni de esa textura. Era un mechón pequeñito, trenzado, un mechón que olía algo raro, a una especie de mezcla entre tierra mojada y humedad. Cuando lo vi me dio tanto asco y miedo que agarré una bolsa y lo metí ahí. En cuanto pude se lo enseñé a doña Lilia, y cuando lo vio, ella solo me dijo: ahí está, esa cosa debe ser del duende, y casi estoy segura que este ser se enamoró de ti. Yo casi me pongo a llorar enfrente de ella. Le pregunté qué es lo que podía hacer, y solo me dijo: o lo ignoras o lo sacas, pero sacarlo no es nada fácil. Esa noche mi novio ya no quiso quedarse, y no lo culpo, tenía las marcas visibles todavía. Pero lo peor fue lo que pasó después. Desde que él dejó de quedarse, las cosas conmigo comenzaron a empeorar. No con él, sino conmigo sola. Ahora los pasos se escuchaban todas las noches, aunque yo estuviera sola. Antes solo pasaba cuando él dormía ahí. Ahora era diario. Las risas también se escuchaban más seguido, y muchas veces escuchaba como si alguien estuviera moviendo objetos del tocador. Y más de una vez me desperté porque sentí que alguien me estaba acariciando el cabello. Cuando pasaba esto, era como si un niño pequeño y curioso me estuviera tocando el pelo, lo agarrara y lo oliera. La verdad es que era muy invasivo. Yo ya no podía dormir. Tenía miedo de apagar la luz y tenía miedo de estar en mi propio cuarto. Un día, mientras estaba cocinando, escuché que algo se cayó en mi habitación. Fue un golpe fuerte, así que fui a ver, y cuando llegué mi buró estaba abierto y uno de mis perfumes estaba en el piso. Y no, ese perfume no estaba cerca del borde para que se cayera así como si nada. Estaba casi al fondo. Era imposible que se cayera solo. Otro día, mientras me estaba maquillando, sentí que alguien me sopló en la oreja. Me paralicé del miedo, porque yo no vivo con nadie. No tengo mascotas, y no había aire o algo que pudiera justificar eso. Mi novio me dijo más de una vez que me fuera de ese lugar, que lo que pasaba en ese departamento no era normal, que si no tenía dónde irme, me podía ir a vivir con él.
Pero la verdad es que yo no quería, porque sentía que si me iba, ese duende o lo que fuera, me iba a seguir. Y tal vez suene loco, pero yo así lo sentía. Ya no sabía qué hacer. No podía contárselo a mis papás, porque para empezar no creen en nada de eso. Entonces me iban a decir que eran los nervios, que era estrés, o peor aún, a lo mejor pensaban que estaba consumiendo sustancias. Pero tampoco podía dejarlo así, como si nada pasara. A la única persona que le podía contar este tipo de cosas con confianza, o con quien podía desahogarme, sin que pensara que estaba mal de la cabeza, era doña Lilia. Y yo creo que una de las veces que hablé con ella, me vio tan desesperada que un día sin que yo le pidiera nada, como a las 7 de la tarde, llegó a tocar la puerta de mi departamento. Cuando abrí la puerta, ella estaba ahí, totalmente seria. Traía una veladora y un montón de hierbas. Justamente, al momento que le abrí la puerta, me dijo: «Hoy lo vamos a sacar». Yo no estaba lista para eso. No sabía qué significaba. No sabía si era peligroso o algo por el estilo. Pero estaba tan desesperada que dije que sí. Entró a mi departamento, cerró las ventanas, apagó las luces y empezó a rezar muy bajito, mientras iba pasando las hierbas por las esquinas de la casa. Yo estaba de pie sin saber qué hacer. En un momento, mientras ella estaba rezando, escuché claramente cómo algo golpeó la pared detrás de mí. Era como si algo pequeño hubiera dado un puñetazo. Ella no se asustó ni nada, solo me dijo: «Ahí está», y creo que ya se enojó. Yo quería salir corriendo de este lugar, pero ella siguió. Hizo un círculo de sal, puso una veladora en medio y me dijo: «Si no quiere irse, lo vas a escuchar gritar o llorar. Por favor, no te asustes». Yo la verdad no quería escucharlo. En ese momento solo quería irme de ese departamento para siempre. No sé cómo explicar lo que pasó después, pero al parecer, esta cosa comenzó a quejarse. Lo que se escuchaba no fue un llanto como el de un humano, pero tampoco fue tal como el de un bebé. Era algo pequeño, sí, pero también era áspero. Era como si una criatura tratara de llorar imitando a un niño, pero sin lograrlo del todo. Fue horrible. Esa mala experiencia, recuerdo que duró casi 1 minuto, aunque para mí parecían horas. Cuando todo terminó, doña Lilia me dijo: «Ya se va, pero te va a costar unas noches más de ruido. Mientras se va por completo, no lo alimentes, tampoco le hables o lo llames. Tú solo ten en cuenta que si le tienes miedo, es muy probable que esta cosa se quede, pero si lo ignoras, es muy seguro también que se va a ir». Te mentiría si te digo que no tuve nada de miedo, pero la verdad es que me armé de valor e intenté ignorarlo para que se fuera. Y en efecto, después de unos pocos días, sí se fue. Las risas se fueron haciendo menos frecuentes al igual que los pasos, y gracias a Dios, también ya no sentía más jalones en el pelo ni jalones en mis cobijas. Y poco a poco, pude volver a dormir tranquila. Mi novio volvió a quedarse en mi casa casi después de 2 meses. Y en esa ocasión ya no pasó nada. Ni una risa, ni un ruido, ni un jalón. Absolutamente nada. Quiero pensar que se fue, pero no lo sé. Lo único que sé es que eso no era un niño, no era un fantasma y no era mi imaginación. Yo creo que en efecto sí era un duende celoso, un duende que odiaba a mi novio desde el primer día y que por poco
arruina mi vida. Yo sé que muchos no nos van a creer, y está bien, pero los que estuvimos ahí, los que vimos cómo regresó mi amigo con los pantalones rasgados, temblando y pálido como un papel, sabemos que lo que pasó ese día en el bosque no fue una simple travesura, ni una alucinación infantil. Todo esto ocurrió en una excursión escolar, cuando íbamos en sexto de primaria. Tendríamos unos 11 o 12 años máximo. En esa ocasión nos llevaron a Huasca de Ocampo, en Hidalgo. Esto para conocer los prismas basálticos y pasar un fin de semana en una zona ecoturística rodeada de bosque. Era un viaje escolar de esos que uno espera todo el año. Íbamos emocionados, con nuestras mochilas llenas de chatarra. Algunos traían cámaras desechables y llevábamos todos nuestras cobijas para acampar. Cuando llegamos, recuerdo que el lugar estaba precioso. Estaba rodeado de árboles altísimos y un olor a humedad y naturaleza que solo puede respirar en ese tipo de lugares. Desde que llegamos, los guías nos dijeron que no debíamos de alejarnos de los senderos marcados. Esto porque en esta zona anteriormente ya se habían perdido personas y el bosque era más denso de lo que parecía. Nosotros no le dimos mucha importancia a eso. Ya saben que a esa edad uno piensa que todo es parte del show y solo nos decían eso para asustarnos y que nos portáramos bien. La primera noche no pasó nada raro. Jugamos a hacer sombras con la linterna, contamos historias de miedo y hasta hicimos una pequeña fogata. El problema fue al día siguiente, durante una caminata al atardecer. Éramos como 30 niños, más los maestros y los guías. Todo estaba bien, hasta que de repente alguien gritó que faltaba uno. El niño que no aparecía se llamaba Adrián. Era bajito, flaquito y muy callado. Nadie lo vio alejarse, ni tampoco dijo a dónde iba. Simplemente desapareció del grupo. Al principio pensamos que se había ido al baño o algo parecido, pero pasaron varios minutos y nada. Los maestros comenzaron a ponerse nerviosos. Y se ponían más nerviosos al pasar del tiempo y que veían que éste no aparecía. La preocupación fue tan grande que el maestro responsable y los guías se fueron a hablar lejos de nosotros. Esto para resolver la situación. Aunque todo esto fue muy discreto para no asustarnos, era evidente que estaban todos alterados. Recuerdo que algunos maestros y los guías se separaron para buscar al niño. Fue una espera de aproximadamente unos 5 minutos, pero se sintieron como si hubieran sido horas. De pronto, Adrián salió del bosque solo. Venía corriendo y llorando. Recuerdo que llegó sin voz, como si le hubieran quitado el aliento. Traía los pantalones rotos y llenos de lodo, y arañazos en los brazos y la pantorrilla. Lo primero que gritó fue: «¡No me dejen! ¡No me dejen!», y luego abrazó al guía sin querer soltarlo. Le preguntaron qué es lo que le había pasado. Al principio no podía ni hablar, estaba como oído, pero luego, poco a poco empezó a contar lo que había visto. Dijo que vio una luz entre los árboles, como una lucecita naranja. Pensó que era alguien del grupo que se había quedado atrás o que se había ido por otro lado. Así que lo siguió. Caminó unos cuantos pasos y empezó a escuchar una risa muy aguda, como de un niño pequeño. Dijo que era como si alguien se estuviera burlando de él, como si supiera que ya lo tenía atrapado.
Cuando quiso regresar, ya no vio el sendero. El bosque se había cerrado detrás de él, y entonces lo sintió. Algo pequeño que le jaló el pantalón. Al sentir eso, volteó, y lo que describe es que vio a un hombrecillo, y así lo describió. Un hombrecillo con la cara arrugada, ojos muy grandes, orejas en forma de pico, el cual llevaba una especie de gorro color rojo bastante sucio, y tenía ropa como de trapo. Adrián dijo que este ser intentaba comunicarse con él, pero no lo hacía con palabras normales. Esa cosa hacía sonidos raros como clics y silbidos. Y en lo que hacía esos ruidos, lo intentaba jalar hacia un agujero entre las piedras, el cual parecía una especie de cueva pequeña. Adrián forcejeó, lo pateó y corrió. Y según contó, este duende lo persiguió entre los árboles por un rato, hasta que de pronto volvió a ver el camino, y entonces corrió directo hacia nosotros. Los adultos trataron de calmarlo. Le dijeron que seguramente se había perdido y que se asustó solo, que los rasguños eran por las ramas, y lo del hombrecillo era producto del miedo, pero ninguno de nosotros creyó eso. Primero, porque su ropa sí estaba rasgada, como si alguien lo hubiera rasguñado con unas garras o unas uñas afiladas, no solo con ramas. Y segundo, porque fuimos varios los que juramos haber escuchado una risa aguda desde el bosque, justo cuando le estábamos esperando. Pero lo peor fue esa noche. Nos llevaron a dormir temprano. Querían que descansáramos y se nos olvidara ese mal rato. Pero Adrián no quería cerrar los ojos. Se quedó despierto, sentado con su linterna, temblando. Cada que escuchaba un crujido en el techo, un ruido en la pared o algún sonido afuera, se sobresaltaba. Y entonces uno de los niños del otro cuarto comenzó a gritar. Salimos todos corriendo para ver qué había pasado, y cuando llegamos, ya estaba uno de los maestros hablando con él. Este niño le estaba contando al profesor que había visto una cara en la ventana, como una cara muy pequeña de una persona de baja estatura que lo miraba desde afuera. Lo raro es que esa cabaña estaba elevada, y no había forma de que alguien se asomara por esa ventana. Y menos que midiera menos de 1 metro como ese niño lo describió. Los maestros ya no sabían qué hacer, así que nos regresamos a la ciudad al día siguiente, y nunca se volvió a hablar oficialmente del tema. Pero muchos de nosotros lo recordamos hasta el día de hoy. De hecho, hace poco abrimos un grupo de WhatsApp para reunirnos, y una de las cosas que salieron en la conversación fue: ¿se acuerdan de lo que pasó en Huasca cuando éramos niños? Varios de nosotros dijimos que sí. A día de hoy, estoy seguro que lo que perdió a nuestro compañero aquel día, sin duda alguna, fue un duende. Antes de continuar con los siguientes 2 relatos, que les comento, son los más impactantes de este video, y que les recuerdo, nos mandaron evidencia visual de ellos. Me gustaría hacer una pequeña pausa para invitarte a que formes parte de esta familia de almas en pena. Si este video te está gustando y te gustaría seguir escuchando más historias paranormales, te invito a suscribirte y dejarnos un like. Eso nos ayuda muchísimo a que este proyecto siga adelante. No olvides dejarnos un comentario, ya que al final del video estaremos saludando a algunos de ustedes. Aprovecho también para decirte que si te quedas con ganas de escuchar más experiencias aterradoras, te invito a que terminando este video te des una vuelta por nuestro canal hermano, Plática Paranormal. Ahí también encontrarás experiencias y temas que pueden ser de tu interés. Nos encantaría
que también formes parte de esa familia. Te dejo el link directo aquí abajo en la descripción. Dicho esto, continuemos con el video. Hola Ángel, te mando esto porque quiero compartir una historia que me pasó a mí y que hasta el día de hoy no he encontrado sentido a lo que me pasó. Realmente es algo corto, pero muy intenso. Por lo menos lo fue para mí. Esto ocurrió hace más o menos unos 3 años y medio. En esos días yo estaba embarazada y me la pasaba con muchísima ansiedad. Todo mi embarazo fue muy extraño. No es que estuviera deprimida, pero me apagué por completo. Andaba muy seria y sin energía. Lo peor eran las noches. Me daban unos temores inexplicables y me empezaba a picar todo el cuerpo. Yo trataba de lidiar con eso como podía, comprándome cremas con hidrocortisona o echándole la culpa al jabón de la ropa. Pero mi instinto me decía que había algo más. Y es que verás, mi familia materna tiene dones de evidencia. Siempre me han dicho que yo también tengo esa sensibilidad, pero no lo he desarrollado al 100%. Aún así, soy sumamente intuitiva. Resulta que hace muchos años, yo tenía una amistad que trabajaba con la Santa Muerte. Ella un día me regaló una pulsera que estaba velada o curada para protección. Yo no estoy metida en esos temas, así que la guardé en el closet y ahí se quedó por años. Pero durante el embarazo, mi propio instinto me hizo buscarla. Pensé, está bonita, y estando embarazada no está de más protegerse de las malas vibras o el mal de ojo, así que me la puse. Al día siguiente, amanecí con un dolor tremendo en la muñeca, como si me hubiera esguinzado en una caída. No podía hacer fuerza ni cargar absolutamente nada. En ese entonces trabajaba con un señor, y un día me pidió que le ayudara a bajar unas bolsas de mandado de su camioneta. Y te lo juro, me fue imposible mover esa mano. Duré unos 3 meses así. Fue ahí cuando empecé a sospechar que alguien quería hacerme daño para que yo no tuviera a mi bebé, y que la pulsera estaba absorbiendo todo ese impacto para protegerme. Yo sospechaba de mi ex esposo. Este era mi primer hijo con mi nueva pareja, y sabía que él era muy fanático de hacerle trabajos de brujería a la gente por puro coraje o envidia. Nunca quise comprobarlo ni me interesaba, porque sé que todo eso se regresa. Y más cuando te metes con una criatura inocente como lo es un bebé, y aún más si está a poco de nacer. Así que solo me encomendé a Dios, y no me quité la pulsera ni para bañarme. A las 34 semanas de mi embarazo, pasé un susto horrible porque pensé que se me había roto la fuente. Corrí al hospital con mi hija mayor, pero afortunadamente fue una falsa alarma. Me dieron pastillas para frenar las contracciones, porque el bebé todavía era prematuro. Una semana después, teníamos planeado un viaje de 4 horas para ir a un concierto de Elton John. El doctor me dejó ir, pero con la condición de tomarme mis pastillas. Manejé todo el camino, y te lo juro, en el hotel y en el concierto, sentí un alivio total. Tenía energía y estaba feliz. Era como si fuera otra persona. Pero cuando regresé a la casa, la pesadez y la depresión me cayeron encima otra vez. Ahí confirmé que el problema estaba en la casa. Unos meses después que nació mi bebé, estaba tan agotada que olvidé apagar una olla donde hervía sus chupones y sus biberones. Ese día,
El agua se evaporó toda y se quemaron por completo. La casa se inundó de humo, activando las alarmas contra incendios. Esto pasó porque caí en un sueño tan pesado que nunca había experimentado, lo que me dejó en alerta máxima. A partir de ahí, vivía cuidando todo, desconectando aparatos en la noche y lista para defender a mi familia de lo que fuera. Y aquí viene lo fuerte y lo que vas a ver en el video que te mandé. Unas semanas después del incidente de los chupones, estábamos todos dormidos, cuando de repente empezaron a sonar con fuerza las alarmas de humo de toda la casa, tanto las de arriba como las de abajo. Me levanté corriendo a revisar la cocina, pero todo estaba bien y apagado. Mi hija mayor salió asustada a preguntarme qué es lo que estaba pasando. Pero no había fuego, no había humo, prácticamente estaba en orden toda la casa, pero las alarmas no paraban de sonar. Al día siguiente, me puse a revisar las cámaras de seguridad que tenía en el patio y en la puerta principal, y al poner la grabación de la entrada, se me heló la sangre. Justo segundos antes de que se activaran las alarmas, a eso de las 2 o 3 de la madrugada, quedó captada una silueta extraña caminando afuera, justo frente de mi casa. Yo calculé el tiempo y era exacto, y de inmediato se desató el caos adentro. La energía de esa entidad era tan densa que hizo vibrar los sensores de humo. Es más, al día siguiente noté unas grietas totalmente nuevas en el techo de la casa. Me acordé de la película de Encanto, cuando la casa comienza a agrietarse por las malas energías familiares. Así mismito se sintió. Mi casa era hermosa y totalmente nueva. Nadie había vivido ahí antes, así que el terreno no estaba maldito. Le mandé ese video a personas que saben de estos temas, pero nadie supo decirme qué era. También publiqué el video en el grupo de vecinos para ver si alguien más lo había captado. Algunos decían que de seguro era un niño que estaba caminando con su perro a esa hora. Por Dios, ¿qué niño va a andar solo a las 3 de la mañana por la calle? Obviamente no era eso. Terminé vendiendo la casa porque la paz de mis hijos era primero. Nos mudamos y jamás volvió a pasarnos nada similar. Prefiero dejar eso en el pasado, pero me quedo con la prueba de que las malas vibras y la envidia de la gente puede llegar a niveles muy peligrosos. Si miras con atención el video que te mandé, fíjate muy bien en la forma que camina esa silueta, en su estatura y en cómo se mueve. Aunque los vecinos decían que era un niño, por el contexto, la hora y la tremenda energía que dejó a su paso agrietando el techo, muchos de los que han visto detenidamente la grabación sugieren algo mucho más perturbador. Y es que puede ser que lo que realmente se cruzó frente a mi puerta en aquella noche fue un duende o una criatura similar, alterada por la misma brujería que nos rodeaba. Te dejo el video para que tú y tu audiencia juzguen por sí mismos. Muchas gracias por contar mi historia. Esto nos pasó en Pachuca, Hidalgo, hace ya algunos años, aunque no tiene mucho. Pero mis hijos todavía estaban chiquitos. Yo y mi pareja de ese entonces tenemos 3 niños. El más grande es un varón, la niña y el más pequeño de todos, mi bebé que nació con síndrome de Down. Como cualquier familia con niños, a veces nos gustaba salir los fines de semana
a almorzar algo en la calle para no cocinar en casa. Y por ese tiempo nos recomendaron ir a un puesto de tacos de canasta al aire libre que se ponía por el rumbo. Nos dijeron que la comida era bastante buena, el servicio rápido y el ambiente era tranquilo, pero más bien parecía estar tranquilo. Y digo lo del ambiente parecía estar tranquilo porque la primera vez que fuimos pasó algo muy raro. Esa era una mañana de fin de semana común y corriente. Llegamos, nos sentamos en unos bancos de plástico que tenían sobre la calle y pedimos nuestra orden. Todo iba normal, cuando de la nada, sin que hubiera un ruido fuerte o algún motivo, el bebé comenzó a llorar de una manera muy extraña. No era el llanto típico de cuando tienen hambre, sueño o el pañal sucio. Era un llanto de desesperación pura, como si algo le estuviera asustando y estuviera muy incómodo. Le ofrecí de comer, le di su mamila, intenté arrullarlo, pero nada de esto lo calmaba. Simplemente se me quedaba viendo con unos ojos muy abiertos, fijos y llenos de terror, como si nos estuviera pidiendo ayuda con la mirada. Al ver que no se calmaba con nada del mundo y que la gente que estaba comiendo en ese lugar nos comenzaba a voltear a ver por el escándalo, mi pareja me dijo que mejor lo llevara al carro en lo que comíamos para ver si así se tranquilizaba un poco. Fue algo muy curioso, porque en cuanto abrí la puerta del coche, lo acomodé en su mecedora y cerré la ventana, el niño cambió por completo. Se calmó en un segundo, se tomó su mamila de lo más tranquilo y se quedó en paz, como si nada hubiera pasado. En ese momento mi pareja y yo platicamos de lo sucedido y estuvimos de acuerdo que a lo mejor fue el ruido de la calle. El paso de los carros y el ruido de las personas hizo que se pusiera así. Esa mañana terminamos de almorzar y nos regresamos a la casa sin darle más vuelta al asunto. Pasaron un par de semanas y se nos volvió a antojar ir a almorzar al mismo puesto. Pensamos que lo de la primera vez había sido un caso aislado, así que regresamos. Nos acomodamos nuevamente en los asientos que había ahí, y no llevábamos ni 5 minutos cuando el bebé comenzó exactamente de la misma manera, a llorar con una angustia horrible, arqueando la espalda, muy inquieto y rechazando cualquier cosa que le diéramos para calmarlo. Estaba volteando la cabeza de un lado a otro, como queriendo esquivar algo. A mi hijo el más grande siempre le ha gustado mucho jugar con mi celular y tomar fotos de todo. Así que para intentar distraer al bebé y ver si se calmaba al verse en la pantalla, agarró el teléfono y comenzó a tomarle varios retratos con la cámara. Le tomaba una foto tras otra, pero no funcionó para nada. El niño seguía llorando y buscando protección, por lo que tuvimos que hacer exactamente lo mismo que la otra vez. Nos paramos y nos fuimos a meter al carro para terminar de almorzar. Ya dentro del coche, el bebé volvió a comportarse normal y se quedó dormido del cansancio de tanto llorar. Cuando llegamos a la casa y lo pasé a su cuna, le acomodé el cuello de la ropita y ahí me pude dar cuenta que tenía una marca. Tenía unos rasguños pequeños y delgados, 3 líneas finas justo detrás de la oreja, en la parte en donde empieza el cuello. Al principio mi pareja y yo pensamos que él mismo se los había hecho con sus manitas, por la misma desesperación y el berrinche de estar llorando, ya que tenía las uñas un poco largas. Así que le pusimos un poco de crema y nos fuimos a dormir. Todo esto se quedó guardado como una mala anécdota, hasta que pasaron algunos días y una tarde me puse a revisar mi galería del celular para borrar algunas fotos movidas o repetidas y poder liberar espacio. Al llegar a las imágenes que mi hijo mayor había tomado ese día en los tacos,
Me detuve en una que llamó particularmente mi atención, y cuando la analicé con detalle, sentí que se me congelaba la sangre por completo. Le di todo el zoom que me permitía la pantalla, porque no lo podía creer. No podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Justo en el espacio detrás de la oreja de mi bebé, exactamente en el lugar donde aparecieron los rasguños, se alcanza a ver una manita diminuta, con unos pequeños dedos y unas largas uñas picudas, que estaban tocando la oreja de mi bebé. No era la mano de ninguno de nosotros por la posición, y tampoco era la sombra del lugar. Era una mano pequeña que salía detrás de mi hijo. De hecho, esta es la foto que te estoy adjuntando para que la pongas en el video y la gente vea que no es mentira. Tiempo después, platicando en una reunión con unos conocidos, los cuales viven cerca de esta colonia en Pachuca, salió el tema de este puesto de comida, y les comentamos que nosotros dejamos de ir, porque el niño siempre le sentaba mal el lugar. Una persona de ahí nos escuchó, y nos contó el secreto de ese negocio. Nos dijo que el dueño del puesto tenía un altar de duendes. Nos contó que el señor les ofrendaba todas las semanas, con la condición de que le fuera bien en las ventas, le cuidaran el dinero, y le jalaran muchos clientes. Ahí fue cuando nos cuadró todo perfectamente y entendimos el llanto de mi hijo. Dicen las personas que saben de estas cosas que a estos seres les llama mucho la atención la energía de los niños, especialmente de los bebés que son más vulnerables, o especiales en este caso. Y en esos días, lo que sea que alimentaba ese negocio estaba con nosotros, escondido y lastimando a mi bebé para jugar con él. Desde ese día, borramos por completo ese puesto de nuestra lista de visitas. Te mando un afectuoso saludo y espero algún día puedas contar mi historia. Y bien, mi querida comunidad de almas en pena, con esto cerramos los relatos de esta ocasión. Pero antes de despedirme, quiero saludar a algunas personas que han comentado los videos anteriores. Le mando un afectuoso saludo a mi tocayo Ángel Ramírez, quien nos cuenta que él vio a una persona transformarse en un animal en el año de 1998. También le mandamos un saludo a Lulú González, quien nos saluda desde el pueblito Corregidora, Querétaro. Saludamos también a Juan José 1400, quien nos manda saludos desde Querétaro. También quiero saludar a Paula Otero, quien nos dice muy buenos relatos, bendiciones. Y por último, le mandamos un saludo a nuestro amigo Ozzy Oz, quien nos manda saludos desde Pedro Escobedo, Querétaro. Si tú también quieres aparecer en los próximos saludos, no olvides dejarnos tu comentario aquí abajo. También puedes decirnos de dónde nos escuchas o de qué tema te gustaría que habláramos en nuestro siguiente video. Recuerda que este canal se nutre con tus vivencias. Si tienes una experiencia o una historia paranormal que te gustaría compartirnos, puedes enviarla al correo ellantodelasalmas@gmail.com o mandarnos un mensaje directo en nuestras redes sociales. Todos los links estarán aquí abajo en la descripción. Si quieren escuchar más relatos de nuestro canal, los invito a dar clic en uno de los siguientes 2 videos que te estarán apareciendo en pantalla. O también, puedes pasarte directamente a nuestro canal hermano, Plática Paranormal, para escuchar más experiencias de una forma más cercana. Muchas gracias por ver el video.
Yo soy Ángel, y recuerda que en el llanto de las almas nos atrevemos a contar lo que nadie más se atreve a decir.